Sturla me confirmó que el año que viene estaría viniendo Francisco a Uruguay. Sí, va a estar viniendo a Uruguay, Argentina y a Chile. Y esto se vincula también con un tema que pasó el domingo, que Francisco pide perdón a la iglesia valdense. ¿Por qué? Bueno, la iglesia valdense son de las iglesias previas a la Reforma, que en el siglo XII empezaron a recibir la persecución de la Iglesia Católica Romana hasta el siglo XIX, o sea, 8 siglos de persecución. En Uruguay está la segunda comunidad valdense más grande del mundo después de Italia. Los valdenses son muy pocos, en el mundo son 45.000. Y tenemos una colonia valdense que todos los uruguayos podemos detectar. Estaba el moderador de la iglesia valdense del Uruguay con Francisco el domingo en la iglesia valdense de Torino y ya lo invitó que cuando venga a Uruguay tenga encuentros ecuménicos y especialmente con las iglesias protestantes para tratar sobre estos temas. Ahí vemos una foto de la iglesia valdense con el Papa el domingo. Y es un tema importante porque hace otro gesto de acercamiento a las comunidades evangélicas y protestantes, con las cuales Francisco ya viene teniendo varios acercamientos, y por un contexto uruguayo que es plural, es un tema muy importante. Con el tema del diálogo interreligioso, sé que hay expectativas de los líderes religiosos uruguayos de que cuando venga Francisco haya un encuentro con todos ellos. ¿Cuántos valdenses hay? En Uruguay, bueno, en la comunidad valdense hay unos entre 5.000 y 7.000 valdenses. Es quizás como pasa con la comunidad judía también, hay como una pertenencia religiosa y una pertenencia étnica. O sea, hay gente que puede ser valdense en un sentido cultural y hay valdenses que son realmente practicantes de la religión. ¿Cuáles son los elementos, Nicolás, de un valdense cultural? Bueno, la comida, la ropa, no soy valdense, pero creo que un valdense definiría el tema de la cultura del trabajo. Es muy importante para los valdenses. El tema de la vida con poco consumo, con poco gasto, que eso se vincula con San Francisco de Asís. El movimiento valdense y el movimiento de los franciscanos del mismo tiempo histórico, del siglo XII. Y bueno, actualmente en Uruguay podemos verlo en todo lo que es, digamos, los productos de la granja. Los tambos son casi todos pequeños productores, digamos, rurales, ¿no? De colonia. Así y la mayoría de esos 7.000 están en el entorno de Colonia Valdense, Colonia Soriano, por ahí. En las colonias piamontesas de Colonia Soriano, también en Rocha y en Montevideo. Hay una iglesia valdense que está ahí en 8 de octubre. Ah, claro. Sí, enfrente al hospital militar. Bien, y digamos, y entonces esta señal de Francisco fue muy importante. En definitiva, me hace acordar a cuando, ya ahora no recuerdo si fue... Creo que fue Benedicto que pidió perdón por todo el tema de Galileo, ¿no? Sí. Como que de alguna manera el Vaticano está revisando su historia y de alguna manera, bueno, en algún caso 500 años después, ¿no? Uno puede decir un poco tarde, pero... Y ahora me estás hablando 800 años después. De 800 años después. Pero ¿qué tan importante es ese revisar la historia y de alguna manera reconocer los errores, pedir esas disculpas? Creo que, digamos, lo que siempre ha pregonado el movimiento ecuménico, tanto el ámbito católico como evangélico, es la unidad en las cosas importantes y la unidad en la acción. Algo que decía el pastor valdense y el Papa el domingo, es que lo que tiene que encontrar a los cristianos, por más de que hay diferencias teológicas y doctrinales, es en la acción, por ejemplo, con la atención a los migrantes, que en Europa es un tema crítico, la atención a los niños, a los adolescentes. En los temas sociales tiene que haber un encuentro, que no puede seguirse viviendo con las divisiones y el odio y la intolerancia que se vivía hace 500, 800 años. Es una señal muy fuerte contra el fundamentalismo también. Fundamentalismo religioso que hoy en día sigue siendo un tema a nivel geopolítico muy importante y a nivel incluso latinoamericano. Por eso que estas señales de apertura al diálogo y al pluralismo son una señal muy importante en términos democráticos y en términos de convivencia ciudadana para los religiosos y para los no creyentes también. Por eso estos acercamientos y estas pedidas de disculpas, de perdón, que creo que después se tienen que seguir traduciendo en gestos concretos, en hechos, ¿no? En gestos concretos de acercamiento en las comunidades religiosas en Uruguay, en Argentina y en todos los lugares donde hay comunidades protestantes y católicas. Yo recién cuando tú hablabas, definías lo que era una encíclica y quedaba muy claro la importancia doctrinaria que tiene una encíclica hacia la interna de la iglesia, también hacia el exterior, pero digamos, y yo, capaz que en forma demasiado gráfica, dije, bueno, está bajando línea. Sí. Y de alguna manera es una palabra santa, nunca mejor aplicado. Lo que dice esa encíclica es la constitución en ese tema, digamos, para, ¿no? Sí. Estoy traduciendo para quien no maneja la terminología. Mi pregunta es,
Cuando habla el Papa, no ya a través de una encíclica que tiene todo este estudio, toda esta investigación que tú has descrito también, cuando habla el Papa, ¿también está bajando línea? Ejemplo, cuando Francisco habla de la homosexualidad o habla de los divorciados, como habló hace un par de días, ese tipo de cosas que de alguna manera estoy seguro mueven la estantería de más de uno en el mundo, o sea, más de un sacerdote en el mundo. Ahí también hay una especie de bajada de línea, eso que dice el Papa, ¿es algo que deben tomar en cuenta los sacerdotes en su trabajo cotidiano? Y digamos, como jefe y como líder de la Iglesia Católica, tiene un impacto muy importante y es tomado en cuenta. Claro, no tendrá el mismo valor doctrinal vinculante en términos hasta legales para lo que es la Iglesia Católica, pero sí, digamos, todo el lineamiento pastoral, aunque sea dicho solo de palabra, es muy importante como guía. Y aparte que tú tocaste 2 o 3 temas que todavía para la Iglesia Católica son un debe en la discusión muy importante, ¿no? Todo el tema de homosexualidad, diversidad sexual, divorciados. Ahora hay un documento de trabajo sobre el próximo sínodo que es sobre el tema de familia y ya estábamos con algunos discutiendo en las redes sociales si realmente hay cambios significativos en la Iglesia Católica en estos otros temas, ¿no? El celibato. Bueno, el celibato es un tema crucial, ¿no? Para la vida del ser humano y de los cristianos que optan por esa opción, toman la opción del celibato. Por eso en los temas de sexualidad y familia, creo que la Iglesia Católica y el Papa posiblemente todavía tiene un camino por delante que no le va a ser quizás tan fácil tomar decisiones que podrían decirse actualizadas o progresistas como en temas como es el medio ambiente, ¿no? Claro, pero te estaba pensando cuando habló del tema de la homosexualidad, que lo hizo en una charla informal arriba de un avión a un periodista italiano, que fue además de las primeras cosas polémicas, o seguramente, no sé si sin proponérselo o no, pero en ese mismo momento, en otras iglesias, en muchas iglesias del mundo, los representantes del Papa en esas iglesias del mundo tenían un discurso exactamente contrario, demonizando y condenando la homosexualidad. Por eso yo creo que los cambios principales que ha hecho Francisco en este ámbito son de corte pastoral. Dije la homosexualidad, pero pude haber dicho el tema del divorcio u otro. Entonces, temas que tienen que ver con la sexualidad en general y la familia, creo que los cambios principales que ha hecho Francisco son en términos gestuales, pastorales, de no dejar claro que no se tolera la discriminación. No se ha tocado lo que es el dogma y la estructura dogmática en esos temas. Por eso, en ese nivel no hay una encíclica que cambie en estos otros temas. Pero sí le ha dado un carisma mucho más pastoral. O sea, pasó la Iglesia Católica, el Vaticano, de tener un teólogo, como era Ratzinger, a tener un pastor, en el sentido pastoral de cuidado, ¿no? ¿Y eso es bueno? ¿Es mejor? Y son estilos distintos. No sé, yo no me animaría a calificarlo. Creo que lo que ha hecho sí es acercar la Iglesia, humanizar la Iglesia en el sentido de acercarla y hacerla más amigable, más cálida y más pastoral. En términos cristianos, yo soy cristiano, digamos, creo que es mejor que una iglesia sea más pastoral, ame más y sea menos dogmática, en términos de poner la ley y el evangelio, ¿no? Pero, digamos, vamos a ver que los cambios sobre este estilo de liderazgo ya se están dando porque la valoración de la Iglesia Católica y del Vaticano como actor político internacional va muy cercano a la figura del Papa, ¿no? En ese momento. Y creo que en ese sentido Francisco le está dando un carisma y un toque distinto. Por ejemplo, ahora en Naciones Unidas, con este tema de la encíclica, se espera que el discurso de Francisco tenga una gran repercusión, como quizás fue para los uruguayos el discurso de Mujica en Naciones Unidas sobre el tema también de civilización y temas ambientales. Entonces, en ese sentido, Francisco causa mucho más revuelo y mucho más sensación en lo que dice que lo que era Ratzinger, porque lo hace también de una forma más cercana, ¿no? ¿Cuándo es eso de las Naciones Unidas? Es en septiembre, el 24 de septiembre es en París y luego hacia fin de año es en Nueva York. ¿En ambos habla el Papa? Sí. No, en París no habla el Papa, pero presiona su encíclica. En Naciones Unidas sí, como jefe de Estado. Claro, perfecto. Me decías que hoy hay una actividad hoy importante. Hoy hay una actividad importante en OPSUR, en José Enrique Rodó 1727, sobre teología política y Estado. Nosotros desde el grupo de estudios venimos trabajando distintos temas y vamos a invitar a 2 intelectuales, un uruguayo que es Nelson Villarreal, que es filósofo,
y a Hannah Fransky, que es una investigadora alemana que es politóloga y doctorando en Derecho de la Universidad en Londres, y ellas vienen a plantear algunos debates sobre cómo los conceptos teológicos previos a la fundación de los estados liberales están igual insertos en el Estado, o sea, cómo hay vínculos entre el Estado y los conceptos teológicos, cómo hay conceptos que están secularizados pero siguen funcionando dentro del Estado liberal moderno. Eso será hoy, 19:30. Hoy a las 19 horas. 19 horas. En Obsur. Obsur en Rodó y Minas, ¿no? Y Minas. Rodó exacto. y Minas. Y es una actividad abierta donde van a haber intelectuales, religiosos y posiblemente políticos que están interesados en conocer cómo funciona mucho más este vínculo entre religión y política. Nicolás, muchas gracias por haber venido y seguramente son temas de los cuales estaremos conversando reiteradamente por aquí por el Observador. Muchas gracias porque son temas que a todos nos importan.